Sí. Bueno, pues buenos días a todos los que estáis aquí presentes. Muchísimas gracias por asistir, a los que están online en streaming para poder participar en este debate. Ya hay preguntas que han llegado de los que están en streaming y también pues las personas que están aquí. Muchísimas gracias a Medialuna por comunicación y Medialuna Editorial por dejarnos este espacio y poder llevar estos debates. En este sitio maravilloso donde habitualmente presentáis libros, bueno, pues hoy presentamos este debate, un debate donde, bueno, en la plataforma política futuro lo que estamos es trabajando para intentar dar respuesta a aquellos problemas que la gente en la calle tiene, y para esto, bueno, pues queremos sentar siempre en cada uno de estos temas a personas diversas, personas que piensan distinto, personas que ven cada un tema con la importancia que tiene, pero con su ángulo o su visión. Y por eso creo que es importante trabajar para intentar unir a las personas que saben de lo que hablan, pero que además tienen, bueno, pues su forma de ver las soluciones a los problemas actuales, ¿no? Hace poco tuvimos un debate sobre inteligencia artificial, que es uno de los temas que preocupaban y preocupan a la sociedad en general. Fue muy interesante. Luego tuvimos un debate también, que tenemos aquí a José Luis Cordeiro, sobre el tema de longevidad y todo lo que es bueno, pues, rejuvenecimiento. Hoy tenemos este debate interesantísimo sobre un tema que preocupa enormemente, y cuando nos levantamos por la mañana y leemos la prensa, pues nos preocupa muchísimo el tema de la justicia, y ver un poco cuáles son, bueno, pues los retos pendientes, los temas pendientes que tenemos en España y en Europa. A continuación, en próximas fechas, tendremos otro debate también sobre lo que es la agricultura, el sector agroalimentario. Es un tema, uno de los temas importantísimos que nos ocupan. Habéis visto también qué es lo que está ocurriendo en las calles con los agricultores, y es un tema que, pues lo mismo, vamos a sentar también aquí a personas de diferentes formas de pensar para buscar una solución a un tema tan importante como es el mundo agroalimentario español. Y también europeo, porque este es un tema que está unido a través de la PAC, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. Yo no quiero quitar ni un minuto más. Os dejo. Gracias a Segismundo, gracias a Cristina. Es un honor conocerte. Hacía muchos años que soy uno de tus admiradores, independientemente de la forma de pensar de cada uno. Admirador por tu trabajo y esfuerzo durante tantos años. A Javier, gran amigo, de estos amigos que tiene uno en la vida, y lo cual pues agradezco muchísimo que esté aquí Javier Cremades también con nosotros. Yo dejo con Javier Cabet, que es el que va a llevar un poco la reunión. Muchísimas gracias, Javier. Me has bautizado. Jorge Cabet, muchas gracias. Los nervios del directo. No, muchísimas gracias a todos y todas por estar en un debate hoy tan importante, como un filósofo francés, Alain, que decía que la justicia, el ejercicio de la justicia es el verdadero problema humano, en tanto que la justicia no existe, la justicia se la realiza. Es una construcción humana y, por tanto, si nosotros, los humanos, no nos encargamos de realizarla, no podremos nunca impartir justicia. Bueno, yo hoy quiero hablar lo mínimo porque, habida cuenta de los quilates que tenemos aquí, quiero darles paso, presentarles, sé que es una redundancia, son de sobra conocidos, y empiezo por Segismundo Álvarez. Segismundo, a mi izquierda, es notario, es doctor en Derecho, es fundador y presidente de la Fundación Hay Derecho, que defiende el Estado de Derecho y la separación de poderes, en definitiva, que la justicia se realice, como hemos dicho antes. Tenemos a Javier Cremades, que es presidente del bufete Cremades y Calvo Sotelo y presidente de la World Jurist Association, de la Asociación Mundial de Juristas. Y tenemos a Cristina, que Cristina expresamente ha querido que haga mención a que ella, su labor política se inició a raíz de la sentencia que condenó a Julián Grimau, y a raíz de aquello, de la muerte de Julián Grimau, quiso dedicar toda una vida de sacrificios a que la justicia se realice. Y entonces es justo empezar por Cristina, por esa vocación de impartir justicia. ¿Y cómo ves la lucha por la justicia en la actualidad, y qué aspectos encuentras más relevantes para que verdaderamente se imparta justicia, y qué diferencias aprecias con aquellos años, más lo que tú consideres, por supuesto? Primero yo quiero decir
costado mucho traer una mujer de reconocido prestigio. Digo, seguro que me han metido ahí porque no había muchas más, porque antes cuando se hablaba de reconocido prestigio siempre se hablaba de los hombres, nunca se elegía las mujeres. Pero yo además estudié ciencias porque yo quería estudiar psiquiatría y siempre me han interesado las cosas de la cabeza. Pero luego fui al penal de Liria para ver si me dejaban intervenir con los jóvenes. Me dijeron si era de Acción Católica. Yo dije que no. Dice, es que esto es una obra de caridad. Digo, pues mientras la delincuencia juvenil sea una obra de caridad, tengan por seguro que nos van a salir por aquí. Y entonces empecé a trabajar y para mí entré en el año 61 en la facultad, como ha dicho él. En el 62 detienen a Julián Grimau, que ni siquiera sabía yo quién era, pero de repente le condenan a muerte. Y para mí salir de 15 años de un colegio de monjas a encontrarme que todavía la pena de muerte está ahí. Me acuerdo que nos dio una charla Cerezo, que era el adjunto de penal de Antón Oneca, y a mí me determinó ya una parte de mi vida de luchar contra la pena de muerte. Por lo tanto, para mí aquello fue lo que trasladó todo. En el año 63 le mataron y en el 64 yo me metí en el Partido Comunista. No porque fuera comunista, pero era lo único que había para luchar contra Franco. Y entonces ahí me apunté. La verdad que para mí he tenido siempre una idea de la justicia muy profunda. Parece que en la justicia solo creen algunas determinadas personas que tienen pues, unos conceptos muy estereotipados de la justicia. Para mí la justicia es una cosa muy profunda que se tiene dentro, que se tiene que conseguir, y que conseguir la justicia es hacer la mejor labor que se puede tener. Por lo tanto, yo siempre he querido hacer la justicia y he estado pues, buscando leyes. Antes solo defendía presos políticos y trabajadores. ¿Por qué? Porque no había sindicatos, porque no había leyes y porque eran los que estaban indefensos. Y entonces ahí estaba. Para mí ha sido una labor enriquecedora toda mi vida el ejercicio de la profesión y el ejercicio de la abogacía. Yo antes que política siempre he dicho que mi profesión es ser abogada. Los cargos públicos vienen un rato, se van, y he tenido muchos. Empecé en el Ayuntamiento de Madrid, gobernando con Tierno Galván. Era mi primera experiencia de gobierno y precisamente en mi ciudad, en la ciudad que vivía desde el año 56, y estuvimos gobernando en el Ayuntamiento. Después fui al Congreso, he estado 12 años en el Congreso de los Diputados, he estado de senadora también 4 años, he estado en la Asamblea de Madrid cuando fui senadora por la comunidad. Es decir, que he ocupado de todo, pero siempre he vuelto al mismo sitio, que ha sido a la profesión. Y ahí he estado por muchísimos años de mi vida, más de 50, he estado desde el año 66, que terminé la carrera, hasta hoy, que ya no ejerzo, pero llevo solo un caso que tengo en Europa y que es la extradición de uno de los asesinos de los abogados de Atocha, porque le aplicaron una liberación de pena de 9 años y estoy persiguiendo que no tenía derecho a eso porque lo había dicho el Tribunal Constitucional. Es lo único que llevo de la abogacía, pero eso no quiere decir que es lo único que llevo de la justicia, porque la justicia no se hace solo con juicio, sino con consejos, con ideas que tiene, intentando transmitir lo mejor de la justicia para que la gente se sienta así. ¿Y cómo la veo? Pues la veo muy mal. Primero, porque yo creo que la justicia no le interesa a nadie y tiene unos medios que están tirados. Segundo, porque creo que le interesa a algunos con el peor fin que se le puede interesar. Como yo creo que en este momento, y lo digo con lo que me puedo arriesgar a ello, me parece fatal que el Colegio de Abogados se haya puesto a la cabeza de luchar
contra la amnistía cuando todavía no está ni siquiera aprobada en el Congreso, y que diga que van a hacer una campaña sin saber lo que puede repercutir. Eso, dentro de la convivencia y dentro de otras cosas, me parece un error tremendo que nos impliquen a los abogados en una lucha que no le corresponde a ellos, que le correspondería en todo caso a cada abogado en particular opinar lo que tendría. Y yo se lo he dicho así al decano, porque no me parece que sea una labor que tengamos que hacer. Y luego porque creo que es verdad que se está hablando si hay separación de poderes o no. Yo sí que creo que existe separación de poderes, pero el problema está en que hoy los poderes no se resisten a no formar parte de estas cosas. Y hoy tenemos una verdadera, a mi modo de ver, fallo tremendo en que el Consejo del Poder Judicial lleve 4 años sin renovarse, que lleve además con una infracción clarísima de la Constitución y que además no se haga por intereses puramente políticos, porque eso está degradando la justicia, la política y todo. Y me parece que no es lo mejor que nos podía ocurrir. Y porque hay jueces que por encima de su condición de jueces ejercen su condición de políticos. Y como ejercen su condición de políticos, están intentando meterse más por la rama de la política que por la rama de la justicia. Y eso también está haciendo que la separación de poderes no resulte ni mucho menos tan clara, sino que esté complicada por situaciones de esta. Yo, como principio para mi intervención, os dejo estas palabras ahí y que luego cada una y cada uno haga lo que quiera. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muy interesante todo lo que comentas. Es un buen resumen de cuestiones que inciden desde luego en el buen desarrollo de la justicia, y yo creo que por alusiones, Segismundo, es muy interesante lo que planteas, porque como presidente de la Fundación Hay Derecho, vosotros habéis llegado a recoger 100 y pico mil firmas para, digamos, en contra de la ley de amnistía, y yo creo que sería interesante que como presidente de la Fundación del Derecho y siendo principales promotores de esta iniciativa, nos comentes un poco cuál es el efecto de la amnistía sobre la justicia y qué crees sobre la independencia judicial, más las alusiones que puedas hacerle a Cristina. Bueno, yo, aunque estoy colegiado, pero no ejerciente, nunca he ejercido como abogado, sí me gustaría precisar una cosa sobre, pero vamos, me he leído, ¿no?, la declaración del Colegio de Abogados de Madrid, a la cual se unieron después un montón de colegios profesionales, ¿no? Y realmente no se pronuncia en nada sobre la amnistía. Lo único que dice, se pronuncia en el momento de los acuerdos con Junts y en contra de las referencias al lawfare y a las comisiones de investigación. No hace un pronunciamiento sobre la ley de amnistía, ¿no? Entonces, que por supuesto es opinable hasta dónde se tienen que pronunciar los colegios profesionales, pero realmente la declaración no es sobre la amnistía, sino sobre esos acuerdos y sobre el lawfare, si lee con atención. Después, en cuanto a la amnistía y su relación con la independencia de la justicia, pues, a ver, lo primero que habría que decir es que, en principio, no hay un ataque directo a la separación de poderes en la ley de amnistía. Es decir, es una ley que se aprobará muy probablemente por el Parlamento y, por tanto, es una ley, desde el punto de vista formal, plenamente legítima. Y además, en la ley se dice que la amnistía se aplica, como todas las leyes, por los jueces. Lo dice el artículo 9 y, por tanto, dice, bueno, me he traído aquí papeles para poder leer la ley, que la amnistía, ¿vale?, será aplicada por los órganos judiciales determinados con el artículo 11, solo podrá entenderse amnistía de un acto determinante de responsabilidad cuando así haya sido declarado por la resolución. O sea, y justamente dentro de los diversos defectos que la Comisión de Venecia pone a la ley de amnistía, no está el de la separación de poderes, porque dice que la respeta. Otra cosa es
cuáles van a ser los efectos concretos de la aplicación de esta ley de amnistía sobre la justicia, ¿no? A mí sí me preocupa por varias razones, ¿no? O sea, en primer lugar, desde el punto de vista técnico, como saben, es una ley hecha en un contexto muy concreto para obtener los votos de un partido cuyo líder está autoexiliado y, bueno, básicamente dirigido a esto, ¿no? Entonces, la finalidad de la amnistía es muy concreta y eso hace que desde el punto de vista técnico vaya a plantear bastantes problemas de aplicación, ¿no? En cuanto a la influencia o no sobre la separación de poderes o sobre la actividad de los jueces, hay algunas cuestiones dudosas, aunque el principio general está bien, en relación con la suspensión de las medidas cautelares y que dice que la suspensión del procedimiento penal no impedirá el alzamiento de todas las medidas cautelares que hubieran sido acordadas con anterioridad. Hasta cierto punto, las medidas cautelares son un elemento accesorio y relativamente excepcional de la aplicación de la justicia. El querer sustraer eso a los tribunales sí puede plantear algún problema de inmisión del poder legislativo en lo que son las facultades. Pero realmente a mí lo que más me preocupa es el problema que va a tener en la práctica los jueces para aplicarla por las dificultades, por las indefiniciones de la ley, ¿no? Intenta ser muy amplia. El objetivo fundamental es, o sea, el criterio fundamental es la intención de los actos delictivos, de malversación, de cualquier tipo, ¿no? Porque es muy amplio, dice, pero que la finalidad sea reivindicar, promover o procurar la secesión de independencia de Cataluña, pero después dice, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos, con lo cual, por un lado, parece que es la intención lo importante, por otro lado, los que hubieran contribuido, aunque no hubiera intención, pues parece que se incluyen o no, ¿no? Después habla vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña en el marco de un proceso, por quienes de forma manifiesta o constatada persigan esos objetivos, ¿no? O sea que, bueno, es la manifestación, es la intención, es la constatación, o sea, no, hay un montón de cosas que no están claras. Así, después hay cosas, definen unos delitos y después dice, así como cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención, con lo cual pues no sé para qué hacen la enumeración si después hay una cláusula general que incluye a todos. Hay unas cuestiones especialmente complicadas que incluyen en las exclusiones, es decir, algunas cuestiones que se excluyen de la ley de amnistía, porque además están excluidas en general de todas las amnistías por las cartas internacionales, el Convenio de Protección de los Derechos Humanos, que se excluyen las torturas, pero dice, a excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad, por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana o para provocar miedo o angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física. Es decir, que aquellos que disminuyendo la dignidad humana y provocando miedo y angustia, pero no hasta un punto capaz de quebrar su resistencia moral y física, estarán incluidos. En fin, son temas complicados y dudosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí de esto, sobre todo respecto a la justicia? Que todas estas indefiniciones, todas estas dificultades y reacciones extrañas, en particular también en relación con los delitos de terrorismo, porque en el delito de terrorismo hay una directiva que está traspuesta al ordenamiento español. Y entonces aquí dice que se excluyen los delitos de terrorismo de acuerdo con la directiva. Para ver si esa directiva está ya traspuesta. ¿Cómo nos vamos a remitir a una directiva? Estamos haciendo una segunda transposición especial para la ley de amnistía. Pero además no se remite a la directiva, porque dicen y a su vez hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular, o sea, en realidad está poniendo un requisito adicional al de la directiva, o sea, aparte de la irregularidad de remitirse a ella. O sea, son cosas muy complicadas. ¿Qué me preocupa a mí de esto? Aparte de que la ley no es buena técnicamente, todas las leyes son difíciles de hacer. Pues me preocupa que esto va a provocar una acusación en cuanto a algún juez plantee alguna duda sobre esto y plantee una duda particularmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues le acusarán de lawfare y de manipulación de la justicia. Todo lo cual va a redundar al final
en una disminución del prestigio de los jueces, sin acusaciones permanentes de que los jueces están limitados. Y los jueces les ponen en esta situación porque la ley efectivamente es difícil de interpretar, su ajuste con las directivas también es dudoso, y eso lo ve realmente yo, que no soy un experto en derecho constitucional, es que te lees la ley y en esto en particular el terrorismo y dices, es que no lo entiendo bien, cuál es el juego, ¿no? Después hay que tener en cuenta también el contexto en el que se produce, que es el al que me refería inicialmente. Esto se produce en un contexto en el que el pacto del partido del gobierno con los otros partidos que le han votado incluyen referencias al lawfare y a comisiones de investigación sobre actuaciones de los jueces. Los jueces, por supuesto, deben estar sometidos a investigación, pero hay unos procedimientos, hay recursos y hay también posibilidades de denuncias por prevaricación y las correspondientes penas que se les pueden imponer a los jueces. Lo que no parece lógico es que sea el Parlamento el que controle a los jueces, porque eso va directamente contra la separación de poderes. Y a mí me preocupa, en relación con la justicia, ya directamente con el concepto de justicia. Es decir, la justicia es dar a cada uno lo suyo y la justicia, el reflejo práctico es la aplicación de las leyes a todos, ¿no? Nosotros, la Fundación de Derecho, defendemos el Estado de Derecho, que es que las leyes se aplican a todos, incluido especialmente el poder, que es el que normalmente está al margen de las leyes. ¿Qué pasa aquí? Que aquí hay un ataque a la justicia porque resulta que unas personas que han cometido unos delitos por el hecho, porque es la verdad, es decir, que eso lo hemos visto todo, por el hecho de que los votos de ese partido son necesarios para la investidura, se van a eliminar una serie de delitos. Y esto supone pues, un ataque contra la igualdad, pero también contra la justicia. Realmente, y la referencia al lawfare en los acuerdos, pero claro, o sea, hay una cosa muy curiosa en la ley, dice que no se excluyen los actos tipificados como delitos cuya ejecución hubieran sido apreciadas motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas, referentes a la religión y creencias de la víctima, su etnia o raza, su sexo, su edad, su orientación sexual o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia, exclusión social, la enfermedad que padezca. Lo que no aparece es la nacionalidad, curiosamente, ¿no? Es decir, que cualquier tipo de acto discriminatorio, pero si discriminas por ser nacional de un país o si el insulto es por ser español o la agresión, pues entonces parece que no estaría excluido, ¿no? Esto plantea problemas en relación con ese concepto de justicia. Y bueno, eso yo creo que eso es la idea que tenía yo. Y lo que me preocupa sobre todo es la degradación de las instituciones como consecuencia de que los jueces se van a ver una vez más metidos en un asunto en el que no tenían que ser teóricamente la última palabra. Muy bien, Segis, muchas gracias. Están saliendo cosas interesantes del debate. ¿Se me oye aquí? Están saliendo cosas interesantes en el debate. De hecho, Cristina ha apuntado a unas cuantas muy interesantes, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial, de los jueces en la política. Segis ha apuntado muy acertadamente a si legisla bien el legislador, la vaguedad en la ley. Yo creo que son temas que luego podremos debatir ampliamente, si os parece, porque tenemos tiempo de sobra. Y ahora, Javier, muy interesante que eres fundador y presidente de la World Jurists Association, de la Asociación Mundial de Juristas, y ante las amenazas mundiales a la estabilidad de los gobiernos democráticos, quizás sea interesante hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué papel te parece que puede jugar Europa y el derecho que viene aprobando el Parlamento Europeo y el Consejo? ¿Y te parece si vamos por el buen camino? Y ante una federación de la comunidad jurídica global, ¿cuál habría de ser su rol en la salvaguardia de los retos de la justicia? Muchas gracias, Jorge. Yo quería también conectarme con esta conversación que ha empezado Cristina, ha continuado Segis. Bueno, primero decirte que no soy fundador de la World Jurists Association, es una asociación que se creó a finales de los años 50, ¿no? Y que nació en un periodo donde el mundo era peligroso, pero quizá era menos complejo que el de ahora. Había una amenaza de holocausto nuclear o de guerra nuclear.
Había una tensión enorme entre las dos grandes superpotencias y los dos grandes mundos, pero había un telón de acero y había una gente de un lado y otra gente de otro lado. Hoy el mundo es un poco más, creo, más difícil de manejar, ¿no? Y lo que nos está pasando, yo creo, ahora mismo en España y en todo el mundo occidental, es que parece que las democracias se convierten en disfuncionales, que las democracias no están funcionando. Y que el tema del Estado de Derecho, o sea, parece que hay alguien que somos a veces nosotros mismos, que estamos abusando de las libertades que hemos conquistado, particularmente en un entorno digital, de las libertades de expresión, y estamos dificultando mucho la gobernanza de las democracias. También nos están penetrando desde las autocracias, porque es mucho más fácil, porque tenemos unos estándares muy altos de libertades públicas, y en este momento pues hay decenas de millones de personas en Estados Unidos que piensan que el presidente legítimo no es legítimo, y están convencidos de una mentira, pero eso no ha pasado allí. Eso ha pasado en Israel, en Brasil, en muchos otros lugares. Y de alguna manera, y es lo que estamos aquí debatiendo, está pasando en España también. Porque sin adhesión de la comunidad al Estado de Derecho no puede haber justicia. Esto no es un sistema solamente donde hay un parlamento, unos órganos, unos jueces, etcétera. Necesitamos que los ciudadanos estemos conectados y respetando. Oía una vez al juez Breyer, juez retirado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que decía que el Estado de Derecho consiste, lo decía de una manera muy americana, muy práctica, ¿no?, en que una persona acata la decisión de un juez, aun sabiendo que esa decisión puede ser equivocada, porque conoce las consecuencias de comportarse de otra manera, de no acatarlas. Por tanto, la gente necesitamos, ¿no?, que este sea un sistema, necesitamos educación, que la gente entienda cuáles son las reglas básicas. Segis ha hablado antes del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es una fórmula. Breyer decía también, ¿no?, que la Constitución americana va a cumplir 250 años y que es un experimento, que no se sabe si eso va a prevalecer. El Estado de Derecho se ha producido en muy pocos lugares en muy poco tiempo a lo largo de la historia, y en ese espacio donde hay esa cultura y esa regla, el poder público y cualquier poder solamente se puede ejercer legítimamente si está sometido a la Constitución y a las leyes. Esa es la clave del Estado de Derecho. Pero no una constitución y unas leyes, porque también las tiene Irán y las tiene China y las tiene. Una constitución y unas leyes que sean antropocéntricas, que pongan la dignidad de la persona en el centro y que hayan sido elaboradas democráticamente, es decir, incluyendo todos los derechos. Por ejemplo, en el régimen de Franco sí había leyes, pero eran leyes que no tenían un origen democrático ni incluían el conjunto de los derechos. Claro que había jueces y había un grado de seguridad jurídica, pero eso no era un Estado de Derecho, era otra cosa. ¿Qué está pasando ahora mismo en España? Pues yo voy a poner un ejemplo de lo que se vivió en el Reino Unido con el Brexit, y que tiene que ver con la erosión. Por cierto, el Estado de Derecho ya no es el marco de nuestra conversación. En las épocas en las que Cristina estaba involucrada en la vida pública, el Estado de Derecho estaba ahí y se peleaban los rivales políticos por temas de sanidad, de seguridad. No, ahora el Estado de Derecho es el tema de la conversación. Por tanto, estamos ya en la última barrera, es decir, estamos ahora viendo si tenemos o no una separación de poderes. Estamos en una zona de peligro de la que hay que salir. Entonces, mi punto es, recordemos lo que pasó en el Brexit. Cuando sucede el Brexit, el gobierno de Boris Johnson le dice a la opinión pública inglesa y al Parlamento, le dice, miren ustedes, el pueblo se ha pronunciado, por lo tanto voy a ejecutar el Brexit. Y hay un juez del Tribunal Supremo de Escocia, luego confirmada esa decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido, que le dice, no, usted se va al Parlamento. Y esto hay que hacerlo a través del Parlamento. Dice, no, el Parlamento representa al pueblo, pero el pueblo ha hablado directamente a las urnas. Que se olviden. Ahora yo me ocupo de negociar y de ejecutar, ¿no? Y en ese momento, cuando los jueces le dicen, usted no puede hacer eso, que por cierto, Boris Johnson cierra el Parlamento, el gobierno manda un portavoz al portavoz del gobierno y se va a la BBC. Y dice lo siguiente. Digo porque estoy conectando con lo que decía Segis del término lawfare, etc. Y dice el ministro, que era el ministro de Economía, dice, miren, estamos muy preocupados en el gobierno porque estamos oyendo voces en la sociedad inglesa que dicen que los jueces son parciales.
Nosotros no queremos que los jueces sean parciales, pero nos preocupa muchísimo que eso se esté extendiendo, esa convicción, ¿no? Al día siguiente, la reacción de la sociedad civil, de colegios de abogados, despachos de abogados, líderes, etc., fue unánime. O sea, usted, que representa el Poder Ejecutivo, no se va a la televisión pública y pone en cuestionamiento la confianza en los jueces de una manera indirecta. Porque el conjunto, el estilo de vida inglés se basa en el Estado de Derecho. Y un pilar fundamental para la convivencia es el respeto y el acatamiento de las decisiones de los jueces, aun cuando pueden ser, por supuesto, equivocadas, confrontadas y, por supuesto, apeladas y revocadas. Entonces, lo que estaba diciendo antes con mucha puntualización Segis, es que el pronunciamiento aquel del Colegio de Abogados se hizo sobre una cuestión muy concreta, y es que dos partidos, uno de ellos muy importante, sistémico, digámoslo así, mayoritario, el que tiene el liderazgo de la coalición de gobierno actual, vino a aceptar en el léxico, nada más, esa opción de que los jueces españoles pues son políticos con togas, algunos de ellos, y por tanto se metieron en política. Entonces, la reacción de una institución que, por cierto, en los países como España, que es un país, claro, necesita todavía más madurez democrática, pero es un Estado de Derecho muy sólido, hay instituciones que saltan como una pantera. Esto no se hace. O sea, usted no puede ir diciendo, usted puede pensar, puede rebatir, pero usted no puede ir sembrando la duda de que los jueces y tal, porque al final, ¿quién lo va a someter? Todo esto tiene su origen en esta situación actual. Yo no entro, lo ha dicho también muy bien Segis, en si la ley es o no constitucional o no. Eso el Parlamento probablemente la va a aprobar y el Constitucional la va a revisar, y ese es el sistema. Y lo que nos diga el Constitucional es lo que tenemos que... Se acabó, ¿eh? No, puede haber, por supuesto, pronunciamientos y opiniones y demás, ¿no? Pero en lo que sí que entro es en esa situación donde estamos poniendo en cuestión algo que ya nos pasó en el año 17. Y fue un ataque inédito en Occidente, en el Estado de Derecho, nunca había pasado, en ningún país del mundo ha pasado, y es que una institución, un poder público interno, dice: yo desacato el Tribunal Constitucional, no me someto. Pasó con un gobernador en Arkansas en el año que hizo lo mismo. Yo no acato la sentencia que desegregaba, la sentencia Brown versus... Y el presidente Kennedy envió a la División 101, la aerotransportada, que mandaron también en julio del año 44 para invadir Francia. Y los mandó allí para posibilitar que un niño negro pudiera entrar en el colegio. Porque este tipo, el gobernador, por cierto, demócrata entonces, dijo que no aceptaba esa sentencia y que iban a seguir separados pero iguales, como decían ellos, ¿no? Como decía la segregación. Bueno, pues aquí pasó algo parecido. La Generalitat de Cataluña dijo: yo no acepto el Constitucional. Y eso no se puede hacer, porque estamos todos sometidos al derecho, nos guste o no nos guste, sobre todo el poder público. Entonces, a partir de ahí, esto se convierte, y este es el punto final de mi intervención, es que en el Código Penal, que de alguna manera es una especie de cuadrilátero, donde se dice: mire usted, fuera de esto ya no se juega el partido. O sea, es la última ratio ya, ¿no? Si usted mata a alguien, si usted roba. Pero hay también algunos preceptos para proteger la integridad del sistema jurídico, de la propia democracia, que no se habían utilizado nunca. Claro, es muy difícil hacer un delito. Tienes que ser la Generalitat. Yo no soy capaz de montar una... O sea, tienes que tener mucho poder para hacer eso. Pero hay gente que lo hizo. Entonces, se han aplicado criterios penales a una acción política de unas instituciones. Y las consecuencias son las sentencias de cárcel. Por eso tú has dicho con mucha benevolencia autoexiliado, pero es un prófugo de la justicia, porque es técnicamente un prófugo de la justicia, más allá de que él considere pues que España no es un Estado de Derecho, etcétera, que por supuesto lo es, ¿no? Pero finalmente lo que quiero decir es que a raíz de todo aquello ahora se plantea la amnistía como una operación política legítima. Vamos a ver si eso está dentro del Estado de Derecho o no, pero mientras tanto tenemos que proteger a los jueces. Y este es el punto final. La separación de poderes, decía Cristina, me ha encantado que lo haya dicho, dice: yo sí que creo que hay separación de poderes, claro que la hay, pero está siempre en riesgo, por un tema sistémico. Es que el partido político, la Constitución italiana, responde a 20 años de fascismo y desarrolló una arquitectura constitucional donde es muy difícil tener gobiernos estables en Italia. La alemana responde a la etapa, la del año 49, a la etapa del nazismo, y pone en el centro, artículo número 1, la dignidad de la persona. Y la española responde a 40 años de dictadura, y en el artículo 6 se consagra el partido político. El partido político lo está penetrando todo. Controla, por supuesto, el Parlamento y el Poder Ejecutivo, pero es que está empezando también a querer controlar, y es natural.
Porque lo dijo Aristóteles, el poder tiende a expandirse, tiende a perpetuarse y luego tiende a corromperse. Por lo tanto, tenemos que tener una separación de poderes y cuidarla mucho. ¿Y cuál es el poder más frágil? El Poder Judicial. Pero el Poder Judicial es un señor en Arganda o en Madrid. Ese es el poder más delicado, que se puede equivocar. Pero es lo único que tenemos para garantizar que los demás poderes están controlados. Por lo tanto, mi punto es, atención, que esto no es debatir si queremos más aeropuertos o menos aeropuertos, si queremos más desalinizadoras. Estamos hablando de cómo vamos a manejar un sistema que nos permite vivir en libertad y respirar el oxígeno de la democracia, que yo no lo quiero perder. Aquí, claro, damos por hecho que esto va a estar siempre ahí y esto se puede perder. Gracias. Bueno, interesantísimo, Javier. Has hablado de muchas cosas, muy interesantes. A mí hay una que en concreto me ha llamado mucho la atención y que no teníamos prevista y que creo que es de claro interés social, y es ese quinto poder que parece que ha aflorado con el auge de las tecnologías, que son los deepfakes, ¿no? Al final, este tipo de información que se perpetra de forma intencionada o no, acaba, digamos, permeando a la sociedad, y la sociedad acaba viendo una opinión pública que es muy difícil de atacar, como lo que has comentado, de que en Estados Unidos parte de la población cree que su presidente está de forma ilegítima. ¿Verdaderamente creéis que el Estado de Derecho social y democrático, pero al final el Estado de Derecho, el derecho tiene las herramientas suficientes como para poder atacar estas situaciones? Sentiros libres de contestar. Bueno, yo quisiera hacer varias advertencias. Segundo, yo creo que el derecho en sí tiene medios, pero los medios están atacados de muchas maneras. Hoy tenemos un cuarto poder, que es la prensa, que también ayuda mucho a introducir, pero aquí estamos hablando de que parece, por lo que he oído a unos y a otros, que se está solo hablando de la necesidad de que Puigdemont va a venir aquí. Yo os quiero decir la situación que hay en Barcelona, en Cataluña en estos momentos. En Cataluña hay más de 350 juicios pendientes que afectan al señor que llevó la urna para votar, al maestro que abrió el colegio, al otro que tal. Y esa gente, la justicia es incapaz de plantearse en este momento los 350 juicios, y además en eso están fuerzas del orden público que también están por malos tratos. Por eso toda esa desviación que hay en que entendemos por maltrato y una cosa, viene determinado porque hay muchos policías que están también metidas en eso. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Hacer todos estos juicios y estar 8 años preparando juicios que la justicia no tiene medios para poder hacer? ¿O lo podemos hacer de otra manera? Es decir, mire, se aplica la amnistía, y la amnistía significa que se reconoce que son delitos, pero no se le aplican las penas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a salir de este enfrentamiento. Y el problema no es Puigdemont, el problema es todo lo que está pasando allí. Por eso yo tengo mis dudas de cuando se habla de que si la amnistía y tal, y lo digo, y el lawfare que se quitó desde el principio porque empezó a hablarse, pero luego se quitó del momento de la discusión. Yo estoy convencida que lo más útil en este momento para la convivencia en Cataluña y en España sería lograr que esas cosas quedaran resueltas para poder tener una situación mucho más de intervención en la vida política y en la vida clásica. Entonces, si lo ponemos con Puigdemont, que a todos nos cae fatal, que nos parece un prófugo, que se fue en el maletero, si lo ponemos en eso, pues claro que todos podemos mostrar nuestro especial complejo con él. Pero si lo ponemos en la situación de Cataluña, yo ya me lo plantearía de otra manera. Y me lo plantearía precisamente por esa situación que hay de tensión que no se va a resolver si no es a través de un medio que no suponga la paralización
durante 3 años o más de la justicia en Cataluña. Que sigo diciendo, la justicia no interesa, la justicia no tiene medio y la justicia en este momento está absolutamente falta de medios para poder llevar adelante una situación de esta. Por lo tanto, no nos fijemos en la pelea Puigdemont, Escaño, que es verdad que los ciudadanos lo han puesto ahí y que un gobierno que encima no le dan la consideración de legítimo, sino que es más ilegítimo que nada para algunos. Entonces, eso le lleva a tener que hacer muchísimas acciones. Yo diría que bastante está con que tengamos gobierno y que luego cuando tengamos que mejorar el gobierno lo haremos según vayamos mejorando las cosas que le rodean. Yo la verdad es que no creo que el problema o sea, yo creo que los juicios que hay en España, no sé cuántos decenas de miles de juicios hay, pero no creo que esté colapsada por los 300 juicios estos, ¿no? O sea, yo no creo que sea. Otra cosa son las intenciones políticas, ¿no? Lo que pasa es que resulta, bueno, o sea, resulta muy difícil que me encantaría, y ojalá si sale la amnistía que saldrá, pues produzca ese efecto. Yo no podría alegrarme más. Lo que pasa es que es difícil de asumirlo, primero porque ninguna de las dos partes que han llegado al pacto parecen asumirlo. Es decir, el PSOE, hasta que necesitó los votos, decía que la convivencia en Cataluña había mejorado muchísimo y yo creo que relativamente es cierto, mucho antes de la amnistía. Y la otra parte interesada nunca ha reconocido que lo que hizo es ilegítimo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que en España, volviendo al tema general, hay Estado de Derecho. De hecho, todos los índices internacionales dicen que existe un Estado de Derecho en España y sale entre los 20 o 30 primeros desde hace décadas. Y yo creo que hay separación de poderes, es decir, independientemente de que un juez concreto pueda verse influido o trate de proyectar sus intenciones políticas de uno y otro lado, y que por supuesto es condenable, la realidad es que los jueces, al poner sus sentencias en España, no están influidos por el poder. Es decir, eso es la absoluta generalidad de los casos, sin perjuicio que pueda haber alguno cuya sentencia sea revocada o que podrá ser. O sea, yo creo que hay hay Estado de Derecho y hay separación de poderes. Lo que pasa es que no cabe duda que esos pactos y también la propia ley de amnistía actúa como un espejo deformante sobre el Estado de Derecho. Es decir, al pactar, o sea, al recoger una ley de amnistía que anula todos los delitos, y además es lo que pasa en todas las amnistías. Todas las amnistías, o la mayoría parte de las amnistías, tienen como origen el reconocimiento de una ilegitimidad del régimen anterior, ¿no? Que es lo que pasó en nuestra amnistía del año 77. Hubo un acuerdo prácticamente unánime, ¿no? Para esa amnistía. ¿Por qué? Porque se reconocía que había un cambio de régimen y que muchas cosas del antiguo régimen no eran legítimas. Por tanto, tiene sentido modificar los delitos. Cuando partimos de lo contrario, es decir, de lo que acabamos de decir, que estamos todos de acuerdo, es decir, que España es un Estado de Derecho, que los jueces son independientes, el aprobar una ley de amnistía, en el fondo, está diciendo lo contrario, está diciendo que el régimen no era legítimo y que los jueces no han, o que los jueces no han aplicado las leyes, ¿no? Entonces eso me parece que es un riesgo, un riesgo grande, ¿no? de deslegitimación. Y lo que decía, o sea, que ni el PSOE, antes de la necesidad para la investidura, defendía ese discurso de que era necesario para la reconciliación, ni desde luego la otra parte considera que hay nada que reconciliar, porque ellos siguen insistiendo en que ellos tenían razón, que hicieron lo que tenían que hacer y lo van a volver a hacer, ¿no? Lo cual hace especialmente difícil esa creencia en lo que manifiesta tanto en la larga exposición de motivos la ley de amnistía. Ya lo digo, que ojalá me equivoque.
yo quiero reconectar un poco con el comienzo de la conversación, cuando Cristina nos decía la justicia es algo que llevas dentro, en fin. A mí me recordó a una cosa que me dijo mi hija hace 6 años, mi hija Arantxa, mi hija mayor, que me dijo: papá, voy a estudiar Derecho. Yo dije: ¿por qué vas a estudiar Derecho? Y me dice: pero papá, o sea, casi se enfadó, dice: papá, yo creo en la justicia. O sea, me respondió de una manera que a mí me hizo pensar. Yo dije: ¿y yo sigo creyendo en la justicia? Porque claro, veo una niña de 17 años que tiene esa nobleza, digamos, de pensar que se va a dedicar a la justicia, y a veces se nos olvida el propósito de todo jurista, que es efectivamente la búsqueda de la justicia, que antes ya lo ha mencionado Segis, que es sentido clásico, ¿no?, de dar a cada uno lo suyo, lo que se corresponde, ¿no? Porque la verdad es que si no nos gobiernan las leyes, nos gobiernan la fuerza. Claro, todos hemos crecido en democracia. Algunos habéis probado las mieles de la fuerza sin control, ¿no? O sin un Estado, una Constitución, un Estado de Derecho. Pero imagínate, ¿no?, lo que puede pasar, ¿no?, en un sistema donde hay alguien que tiene el poder de decidir sobre tu destino, ¿no? Eso, creo que todos nos rebeláramos ante eso, ¿no? Y eso solo se alcanza en plenitud en el Estado de Derecho. Yo no creo que el colapso, si eso fuera así, que tampoco creo que 300 casos colapsen, pero no creo que el colapso sea una causa para una ley de amnistía. La ley de amnistía es, como he dicho antes, un objetivo político legítimo. Hay una forma, en el sistema parlamentario, hay una forma de gobernar que es tener la mayoría de los votos, y estos señores los han encontrado y están pensando que eso, además de garantizar el poder, pues puede ser un camino. Ya lo veremos. Si finalmente el Constitucional, el Parlamento lo va a aprobar, pero el Constitucional lo va a controlar, ya veremos lo que dice. Nos puede dar una sorpresa el Constitucional. Todo el mundo piensa que Conde Pumpido es la mano derecha de Pedro Sánchez, pero el Constitucional es el Tribunal Constitucional, y yo confío en el Tribunal Constitucional y confío en las instituciones. Acuérdense lo que pasó en el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace unas semanas, donde por unanimidad todos los jueces, incluyendo las 3 que están en la bancada progresista, votaron a favor de que Trump pudiera ser candidato a las elecciones. Y ya veremos lo que va a pasar ahí, ¿no? Yo quiero también felicitar, a mí me parece que es muy importante, antes se ha salido en el tema del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados ha hecho 2 cosas. Una, aquella declaración, en mi bufete decidimos no hacerlo, no suscribir aquella declaración. Pero la aplaudo, la valentía del colegio y de los demás bufetes que la hicieron. Y luego ha hecho otra cosa el colegio, que es pronunciarse en relación, si no recuerdo mal, el último procedimiento que ha hecho tiene que ver con la comunicación, digamos, la protección de la comunicación, en este caso, de un justiciable que estaba no en la Administración de Justicia, pero sí en la Administración de Hacienda, la Administración Pública, cuya privacidad ha sido violada. Entonces, no es fácil enfrentarse al poder, no es fácil decirle la verdad al poder. A Aztoir le está pasando, a Derecho le está pasando lo mismo. Está tomando partido, está haciendo cosas, ha promovido el nombramiento, si no recuerdo mal, de la Fiscal General del Estado, etcétera. No es fácil desafiar al poder, es mucho más fácil hacer amigos con el poder, es mucho más agradable, apetecible, y yo creo que eso, como he dicho antes, es un entramado institucional que pone más complicado a aquel que tiene el poder de extenderlo y sobrepasar los límites, porque lo va a intentar. No es un tema del Partido Socialista o del Partido Popular, es un tema de que el poder tiene esa dinámica. Hoy tenemos esta mayoría, mañana, y tenemos que seguir vigilando que eso funcione. Creo que eso es parte de una democracia vibrante, de un Estado de Derecho sólido. A mí me encanta ver cómo España es capaz de tomar todo este debate como lo que es ya, ¿no? Y termino con un punto que tú has dicho antes, Jorge, que es el tema de la verdad. Si nosotros tuviéramos aquí un condominio, fuéramos todos copropietarios de este edificio, claro, necesitamos saber si alguien viene diciendo que el portero roba, y es el mejor portero que tenemos, y despedimos al portero, el portero roba, o nos dicen que las goteras de arriba están... Si no tenemos la información, el propietario de una sociedad democrática, el soberano, que es el pueblo, tiene muy difícil el manejo de la cosa pública. Y ahora mismo la verdad, que es el bien protegido cuando la Constitución, en nuestro artículo 20, que están todas las constituciones que se pueden llamar como tales, protege la libertad de información, siempre habla de información veraz. Y hoy en día es muy difícil tener acceso a la verdad. Y con eso se hace muy difícil el mundo antiguo, donde
5 o 6 grupos editoriales ayudaban a manejar la opinión pública con ideologías distintas, proporcionaba un acceso a una verdad, digamos, pluralista. Pero hoy ese acceso está muy complicado porque están muy diluidos estos medios de comunicación y la realidad es que nos informamos de otra manera y somos mucho más susceptibles. No digo nada ahora con las nuevas herramientas de la inteligencia artificial generativa, las deepfakes, es muy complicado. O sea, a ver, si tú ves un vídeo de una persona, imagínate, coges un vídeo de Meloni o de Pedro Sánchez o de quien sea y aparece hablando. Joder, pues yo me lo creo, pero puede ser que sea una invención de alguien que lo ha manipulado. Ayer leíamos una información de que Rusia está ultimando sus batallones digitales para interferir en las elecciones europeas. Vamos a ver cómo funciona todo eso. Una breve intervención por alusiones, por insistir en lo que dice Javier, ¿no? O sea, que aquí el problema es la dinámica propia del poder, no el partido que lo tiene. Nosotros, la Fundación, llevamos pues 14 años como blog y 9 como fundación. Y claro, nosotros siempre nos escuchan y nos hace mucho caso el partido que está en la oposición, ¿vale? Entonces nos llevamos muy bien. El partido que está en el poder casi nunca ni nos recibe, ni le interesa nada de lo que decimos, ni nada. ¿Pues por qué? Pues porque el partido, cuando le interesa el poder, le interesa el poder, no informarse, no tal, le interesa imponer lo que hace. Nosotros ahora mismo pues estamos con una campaña en contra del cierre de las agencias antifraude en Valencia y Baleares, que son comunidades recientemente gobernadas por el PP. ¿Qué pasa? Pues que a todo el mundo le gusta quitarse los organismos de control, si es que eso está claro, eso le pasa al poder en general. Entonces, pues ese es el tema, es decir, que el Estado de Derecho está para defendernos a los ciudadanos del poder, y lo que nos preocupa de la amnistía, entre otras cosas, es que es un precedente. Es decir, ¿qué pasa si después para el siguiente gobierno la exigencia para llegar al gobierno es otra, ¿no? Que se amnistíen a los condenados por violencia de género porque consideraban que eso era una ley injusta? Es decir, que es que las amnistías tienen peligro y la historia lo demuestra. Es decir, realmente en España la única amnistía prácticamente que ha dado lugar a un periodo de paz y prosperidad ha sido la del 77. Todas las otras amnistías han sido seguidas normalmente después de otras amnistías. O sea, que a nosotros lo que nos preocupa es el poder y el abuso del poder. No nos preocupa la amnistía, nos preocupa que el poder tiene unas dinámicas perversas. Muy bien, muchas gracias. Vamos teniendo preguntas de internet, pero si os parece, yo creo que han salido cosas interesantes. Y al respecto de la separación de poderes, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Sí, Cristina. Yo intervine directamente en la ley de amnistía con Jaime Sartorio, que fue una de las personas que la llevamos adelante. La ley de amnistía no fue como estáis diciendo. La ley de amnistía se hizo y se puso que solo se aplicaría a los delitos políticos cometidos por políticos. Es decir, a los delitos que se referían a las libertades, a los delitos políticos. Entonces, esos quedaban amnistiados. ¿Qué pasó? Que en ese momento es cuando procesan a Baltasar Garzón. Y el Tribunal Supremo, no Héctor, dice que precisamente la amnistía se tiene que aplicar a todos los perdones que tenían que hacer entonces, y se aplica a las personas que no estaban llamadas a la ley de amnistía, pero se aplican por esa interpretación del Supremo, que se lleva después de haber estado, inhibido Garzón entre todos los juzgados de España para aplicar lo que era la amnistía en todos los sitios. Por eso hay ahí una situación doble en la que unos hacen la amnistía con una finalidad y otros la aprovechan para otra, con lo cual no era el fin de la amnistía el perdonar todos los delitos de lesa humanidad ni de nada que hubiera habido en España. Era lo que era libertad para los delitos políticos que no se reconocían. Lo digo porque es importante que todo eso que se habla siempre de que ha sido
la única amnistía, no, ha sido una amnistía complicada y que además se llevó por esa situación que yo la he discutido mucho y la he llevado adelante de otra manera, pero que hoy se aplica con ese criterio del Tribunal Supremo y no de los que hicieron la ley de amnistía. Bueno, hacerlo el Tribunal Supremo es una forma de hacer la corriente y de imponer la aplicación de la ley, que no es que esté diciendo que no lo puedan hacer, pero que desvirtúa lo que era el sentido de la amnistía en aquellos tiempos. Muchas gracias, Cristina. Contábamos en este panel con nuestro querido amigo Juan Antonio García Jabaloy, exfiscal de la Audiencia Nacional. No ha podido venir, pero había una pregunta muy interesante para él como fiscal de la Audiencia Nacional, que puede ser relevante a efectos de determinar si podemos dejar entrever si existe verdaderamente una separación de poderes real y efectiva en España. El Consejo General del Poder Judicial vive una crisis que está afectando a la reputación y la credibilidad del gobierno del Poder Judicial. Es un órgano, como decimos, de gobierno del Poder Judicial. Y al respecto de esta crisis de renovación, ¿creéis vosotros que habría que cambiar el sistema de gobierno de los jueces? ¿Creéis que el Consejo debería mantenerse tal y como está, debería desaparecer, debería ser un órgano distinto, o por el contrario pensáis que puede ser que su renovación no puede tener ningún mayor calado a la crisis de credibilidad y que es un órgano acertado en su creación? Breve. Nosotros pensamos que hay que cambiar dos cosas, ¿no? Lo primero es las funciones del Consejo General del Poder Judicial, es decir, que se tendría que ir a un sistema más objetivo de nombramientos. O sea, que el problema es que el Consejo General del Poder Judicial tiene unas facultades de nombramientos que son las que interesan a los políticos, que por eso el gobierno, el último Parlamento, cuando suspendió las funciones, solo suspendió las de nombramientos, ¿no? Porque el otro, en el fondo, los gobiernos, los jueces, que es muy importante lo que hace también el Consejo, a los políticos les da igual. Lo único que quieren es intentar controlar los nombramientos. Entonces nosotros creemos que la manera de evitar eso es justamente establecer una mayor objetividad en los nombramientos. En cuanto al sistema no ya de las funciones del Consejo General, sino de la elección del Consejo General del Poder Judicial, bueno, hay una sentencia del Constitucional sobre la validez del sistema de elección de la totalidad por los partidos, por el Parlamento. El problema es que el sistema, como preveía de alguna manera ya esa sentencia, se ha corrompido. Es decir, decía que esa elección se podía hacer por el Parlamento y tenía que hacer una elección de consenso. ¿Qué han hecho los partidos políticos? No hacer una elección de consenso, hacer un reparto de cromos. Tú eliges a tus más amiguetes y yo elijo a mis más amiguetes. Entonces, el sistema, de hecho, ha fracasado por eso, ¿no? Con lo cual, sin que el sistema actual no es inconstitucional, yo creo que no cabe duda que se ha comprobado su fracaso y que, por tanto, pues no hay más remedio que... No, o sea, se ha comprobado su fracaso por dos cosas. Por eso, porque ya se había pervertido con anterioridad, cosa en la que han colaborado con entusiasmo los dos principales partidos, y dos, porque además ahora, con el sistema del bloqueo, se ha visto pues que efectivamente, pues bueno, una razón más, es que no funciona. Yo diría, tú no lo haces, Segis, pero yo sí lo puedo hacer, ¿no? Yo diría que hay que escuchar a instituciones como hay derecho, primero porque son insobornables, segundo porque técnicamente son muy buenos, no son ciudadanos responsables que se han tomado en serio el derecho y que están proponiendo cosas que yo suscribo plenamente. Estos dos puntos que he mencionado, ¿no? Pero para ser precisos, primero, el Poder Judicial no está caducado, porque ese término no existe a nivel jurídico. Lo que se ha hecho es no cumplir la previsión constitucional de renovación. Y como también ha apuntado Segis, los responsables de esa situación no es el Partido Socialista o el Partido Popular, ahora son los partidos. Que, acordaros lo que pasó en el año 83 cuando se cambia el sistema. Había una convicción generalizada de que los jueces eran todos franquistas. Entonces, para evitar una justicia política,
pues proponen que el Parlamento, que tenga sobrenatural, intervenga. Eso en sí mismo no es malo. En Estados Unidos, a los jueces del Tribunal Supremo y a todos los jueces federales los nombra el presidente de turno. Pero se ha corrompido. Acordaros lo que pasó cuando un portavoz del Partido Popular dijo, bueno, ya con Marchena lo nombramos ahí, ya tenemos un poquito, porque al final a ellos los enjuician, son aforados esos jueces y quieren tener jueces afines. Es una tendencia normal. Lo que hay que hacer es sistemas de control europeo. Yo estoy de acuerdo que el actual sistema pues deja demasiado espacio para que la política intervenga ahí. Que la política no se va a ocupar de temas de ordinaria administración, se va a ocupar de los temas que les afectan a ellos. Tenemos que tener ahí una enorme vigilancia. Entonces creo que es, y también ha pasado, en el Tribunal Constitucional, claro, nos quejamos de los que ha nombrado el PSOE, pero también el Partido Popular nombró a portavoces de justicia como magistrado del Tribunal Constitucional. Pero hay que intentar evitar que vayan los políticos al Tribunal Constitucional y sobre todo que luego no vuelvan de nuevo a la política, porque la credibilidad en el sistema se erosiona mucho. Entonces hay que estar, o sea, aquí lo importante, yo creo, por eso me gusta el ejemplo de Hay Derecho, es que somos nosotros los propietarios del sistema. Por supuesto con el voto, pero no solamente con el voto, con la opinión, con la participación, con el respaldo de iniciativas que nos parezcan interesantes, porque si no puede haber al final pues lo que está pasando, ¿no? Un debilitamiento de las propias democracias. Ahora mismo se están frotando las manos. Yo no sé en China creo que hay 1.300 millones de personas, yo no sé cuánta gente preferiría vivir una democracia. Ahora mismo, muy pocos. Están encantados. Un sistema que les funciona, que les da seguridad, un sistema duro. Como hay campos donde no puedes entrar, pero si no entras en ese campo, puedes viajar, puede ser pues una dictadura. Claro, si las democracias que nos dan todo lo demás se convierten en disfuncionales, muy complicado. Va a haber gente que va a preferir mano dura. Yo no estoy de acuerdo con lo de que no estén caducados. Primero, la Constitución dice que el mandato del Tribunal, del Consejo del Poder Judicial será de 4 años. 4 años. Y lo pone bien claro. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cumplir ese mandato, porque si no estás en contra de la Constitución. Otra cosa es que luego queramos inventar otro método para elegir porque nos parezca mejor. Pero lo que no puedes decir, mientras no se haga el método, no convalido porque no me interesa, porque me va mejor esto. Eso es una alteración del orden constitucional muy importante y por lo menos yo la veo con esa importancia. Otros no la verán, pero yo sí la veo con esa importancia, porque esa importancia perjudica a todos, perjudica a los que están allí. Dice, ¿por qué nombran magistrados afines? Pues porque los hay. ¿Por qué no va a haber un conde Pompidou? Dice, ¿por qué es la mano derecha de tal? Bueno, pero lleva una carrera de 30 años o de lo que sea haciendo de juez desde que empezó en la primera, que ahora esté en el tribunal o lo que sea. Me parece que todos están en lo mismo, pero otros peor todavía, porque están investigando a los de su propio, con dinero propio, como están. En este momento estaba el Ministerio del Interior de Rajoy, pero era sobre todo del ministro de Justicia, de Jorge Fernández. Entonces yo tengo más vergüenza por eso que por otras cosas. Entonces no podemos echar que la gente tenga ideología, porque a mí no me importa la ideología. Lo que me importa es que con la ideología se cometan injusticias. Entonces un juez, sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea, es un juez. Y por lo tanto tiene derecho a aspirar a cualquier cosa que como juez le toque. Pero si ya empezamos, pero es que este es primo de este es la de tal, pues se hacen todos lo mismo, porque todos tienen interés en buscar gente que esté más aficionadas a ello. Y entonces hoy, pues eso es verdad que lo que se intentó hacer cuando se abrió el cupo a más gente y hacer más amplio la decisión de nombrar fue precisamente para garantizar que la gente que salía de esos tribunales o de ese órgano fueran gente más variada y que los nombrara el Parlamento,
para así hacer intervenir a los ciudadanos. Lo que pasa es que de una democracia se convirtió poco a poco en una partitocracia y hoy los que nombran son más los partidos que los propios ciudadanos, pero la idea de ampliar el cupo a gente del Parlamento era una idea de democratizar el propio Consejo del Poder Judicial, aunque luego haya salido nefasto o lo que sea. Pero a mí me parece que eran intentos de formalizar más democráticamente todas esas cosas. Lo digo porque han pasado muchos años y ha habido muchos desengaños, pero hemos tenido también, porque a mí no se iba para hacer esas cosas. Muy bien. ¿Quieres una última intervención? Bueno, nos quedan 5 minutos y tenemos intervenciones por los que nos están viendo a través de streaming y también las que podáis tener aquí presencialmente. Las iremos determinando por orden y tenemos varias preguntas. Una es una persona que más que una pregunta, yo creo que es una observación, ¿no? Buenos días, yo discrepo, César Fernández comenta que yo discrepo de los ponentes, puesto que creo que el Poder Judicial está hoy en su peor momento desde el fin de la dictadura. Es una observación que tenemos, no sé si queréis contestar alguno brevemente a esta observación. Que hoy está el Poder Judicial en su peor momento desde la dictadura. Es una cuestión que plantean. No existía. ¿No existía? En la dictadura. Muy bien respondido, fenomenal. Tenemos otra persona, Argosquén. No considero justificación el conceder la amnistía por un volumen y atasco generalizado en los juzgados por falta y previsión del gobierno. Se cometería una desigualdad en la diversidad de los delitos. Yo creo que el gobierno, cuando ha hablado de que había mejor convivencia, se ha referido a los indultos, que era lo que habían dado un nivel de convivencia distinto porque habían pasado por la cárcel la gente que tal. Y creo que eso ha sido importante para llevar al terreno de lo político lo que estaba en terreno judicial. Y yo creo que eso sí, de verdad, que ha coincidido con una mayor, digamos, alternativa política dentro de Cataluña. Ahora vamos a ver qué pasa con la amnistía y qué pasa con todos estos asuntos, pero por ahí vamos probando. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta por aquí. Me parece que al fondo había una, el primero, luego aquí y luego aquí. Otra pregunta, tenemos 4 de momento. Muchas gracias. Adelante, yo creo que ya... Gracias a la mesa por la intervención. A mí me gustaría preguntarle a don Segismundo que es lícito esa defensa que hace en contra de esas amenazas que él cree por la ley de la amnistía, pero también me gustaría que hubiera una defensa de otras muchas cuestiones que yo creo que son bastante importantes y que si no me parece que es una injusticia o un intento de defensa de la justicia sesgada. Por ejemplo, en relación al Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Discrepo en lo que dice de la ley de amnistía. La ley de amnistía simplemente lo que hizo fue blanquear unos delitos de una dictadura y que además, yo no sé si el Poder Judicial es de derechas o es de izquierdas, pero lo cierto es que se ha negado y se ha opuesto precisamente a una demanda que ha hecho la justicia argentina precisamente por todos esos delitos cometidos. Entonces yo creo que la justicia no tiene que ser política en un sentido o en otro, sino que tiene que defenderlo completamente. A mí me sorprende, por supuesto, que el Consejo General del Poder Judicial, que es independiente, resulta que se pronuncie sobre la ley de amnistía antes de aprobarse en el Parlamento. Y eso no deja de sorprenderme desde una persona ignorante como yo, que no soy abogado. Y ahí no hay respuesta por parte de...
No hablemos de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa ahora con esos medios de comunicación que condenaron a Mónica Oltra? ¿Se va a restablecer esa situación? ¿Qué va a decir su asociación en relación a eso? Porque me parece que aquí pedagogía muy poca, por parte de la sociedad en su conjunto, pero por parte de aquellas instituciones que tienen que defender en todos los órdenes esa independencia. Y a mí me parece que la labor pedagógica por parte de la justicia o de los órganos encargados de ello es un pésimo ejemplo. Y el Consejo General del Poder Judicial lo está dando a toda la ciudadanía. Y eso origina, y eso no son los políticos, es el propio gobierno de los jueces los que lo están consintiendo y lo que los están favoreciendo. Para dejar paso a las demás de las preguntas. Nada más. Y por otra parte, simplemente acabo con esto. Aquí se dice que es que los políticos nombran a los jueces. A Estados Unidos, que ciertos partidos políticos lo ponen como la democracia, el señor Donald Trump nombra a los jueces, como muy bien ha dicho el otro interviniente. Así que yo creo que la justicia tiene que ser sobre todo equidad y sobre todo una buena labor pedagógica que no se hace. Y por parte del Colegio de Abogados me parece que tampoco. Nos hemos pronunciado en el tema del Consejo General un poco en la línea que ha dicho Cristina, que es la línea que dice la Unión Europea, es decir, primero renovación y después reforma. Es decir, que no nos hemos mantenido siempre esa posición. Hemos criticado en distintos posts cuando se han alegado otros motivos, es decir, otras cuestiones políticas. Por ejemplo, cuando estaban en plena negociación, se eliminó el delito de sedición. Entonces el PP salió de la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros dijimos, son dos cosas totalmente distintas. Ustedes están renovando el Consejo General, que tienen la obligación de hacerlo, sigan con la negociación y la lucha política es otra. O sea que en ese sentido no creo que podamos ser objeto de la crítica que nos dicen, que parece que quiere hacer usted, porque hemos defendido la posición de la Unión Europea y en la línea también por lo que ha dicho Cristina. Y eso, como han sido muchos temas, me limito a esto. Sí, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, disculpad. Agradecer a los ponentes que hayan podido acudir, también a Juan Antonio, que no ha podido, pero que en su momento se apuntó a este debate. Y nada más que decir. Las preguntas que tengáis, a ver si buenamente podemos ir contestándolas en el buen sentido con el paso de los meses, y vamos dirigiendo la justicia hacia donde creemos que tiene que ir. Así que muchas gracias. Yo de todas maneras quiero felicitar porque eso de verano bien animado para poder empezar a hacer cosas también en política a mí me anima mucho, porque creo que lo que necesita este país es gente activa que se comprometa y que luche. Y hoy hay poca lucha, poca, digamos, interés. Y yo siempre digo que el Consejo del Poder Judicial no es un órgano legislativo, es un órgano de gobierno, no tiene capacidad legislativa, es de gobierno de los jueces y es un tribunal político, no es un tribunal de justicia. Por lo tanto, todas esas cosas las tenemos que ver en su punto. Y si se lo hacéis ver gente que os estáis comprometiendo, yo digo, pues yo a mis 80 años todavía hay gente detrás que los va a seguir. Y eso me alegra mucho. Y os doy las gracias. He venido en una situación jodida, hablando mal, pero he venido.